En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Un instante para disponernos para la oración. Bien. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa, más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que la encuentren plenamente en el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Gracias. Bien, arrancamos hoy. Arrancamos entonces con el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 59 al 61. Llegó Jorge. Terminamos el discurso de Jesús sobre el pan. Yo soy el pan que da la vida. Termina esto en Cafarnaúm. Un poco el tema, el Evangelio se va trasladando de Cafarnaúm a Jerusalén, vamos a ver, pero hay unos textos preciosos que vamos a encontrar hoy, del versículo 59-61. ¿Quiere empezar a presentar? Dijo estas cosas enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, gran número de sus discípulos dijeron entonces: duro es este discurso, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo dentro de sí que sus discípulos murmuraban de él, Jesús les dijo: ¿esto os escandaliza? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estuviste en Cafarnaúm, Sí, Señor. en la sinagoga. Ubican este discurso sobre el pan que da la vida, yo soy el pan, en la sinagoga. ¿Qué ocurre ahí? Que un gran número de sus discípulos, imagino que el público, la audiencia que escuchaba a Jesús estaba compuesta por adversarios, judíos, escribas, fariseos, que no creían en él, adversario, porque se nota por el tono. Pero aquí ocurre que un gran número de sus discípulos, por lo tanto, personas que habían creído en él, no necesariamente son los 12 discípulos, no son los 12, un gran número, dijeron: duro es este discurso. Obviamente, conocían a Jesús, conocían su familia, conocían conocían sus familiares, su profesión. Por lo tanto, para ellos, la presentación de Jesús: yo soy el pan de vida, y si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida, era escandalosa, porque ¿cómo es posible que este hombre, bien conocido en el ambiente de Galilea, pretendiera que solamente el que
de su muerte. Ellos entendieron bien que no era comer su cuerpo, era que de la muerte de él vendría la salvación, Entonces, para ellos era inaceptable. En buena fe lo habían seguido a lo largo de quién sabe de cuántos meses en su recorrido, pero esta afirmación les causa un enorme escándalo. Qué duro ese discurso. ¿Quién puede escucharlo? Nosotros pensamos que era un problema de ellos. En realidad, la fe en Jesús presente en la Eucaristía, en su palabra, sigue siendo para muchos escandaloso. Sí, es decir, muy duro de entender que uno comulgue con el cuerpo y la sangre de Cristo y esto le otorgue, le engendre salvación, ¿no? Era duro hace 2000 años, lo es todavía hoy día. Por eso que mucha gente no entiende eso de la Eucaristía o piensa que es un rito que hay que practicarlo, ir a misa, y algunos comulgan, otros no comulgan, pero pasa. Pero si nosotros nos preguntamos seriamente ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida, ¿no? Para ellos la vida, la salvación prácticamente era la observancia de la ley, el cumplimiento de la alianza. Esto era fundamentalmente, para ellos era esto, las obras, el ayuno, 3 veces por semana, era los sacrificios en el templo, era la observancia del sábado, era de repente la caridad entre ellos, ¿no? Pero que pretendiera este señor, Galileo, que todo dependía de que ellos vivieran de su pasión y su muerte, porque carne y sangre indicaba claramente que tenía que ver con la muerte, porque si no hubiera hablado de sangre, no tendría sentido. Y no era relacionado con su palabra, sino exactamente con la Eucaristía. Pues como Juan no trae la institución de la Eucaristía durante la última cena, la reemplaza con este discurso que tiene mucha razón de ser, porque viene después de la multiplicación de los panes. No fue Moisés quien nos dio el pan, sino mi Padre. Entonces, pero yo soy el pan verdadero, porque el maná no les dio vida eterna. Simplemente fue un alimento que duró hasta cuando entraron a la tierra prometida. Entonces, esta afirmación, ¿quién puede escucharlo? Atañe a la gente de ese tiempo y a nosotros también. ¿Quién puede entenderlo? Pero sabiendo dentro de sí que sus discípulos murmuraban de él, como el pueblo de Israel durante la travesía del desierto, pasaban de murmuración en murmuración, que faltaba agua, etc. ¿Qué yo les digo? ¿Esto os escandaliza? Jesús, obviamente, que leía en el corazón de ellos, entendía que no era absolutamente fácil entender. Entonces le dirá después, dice, si sus discípulos aceptan que Jesús es el enviado, ¿no?, Mesías de Dios, pero les queda difícil aceptar que Él es el Salvador del mundo, ¿no? ¿Qué refleja este texto? Cuando Juan escribe, hace el año 90 o 80, 90, este Evangelio, la comunidad de él tenía que estar atravesando un momento muy crítico, muy difíciles. Tengo en cuenta que había en la comunidad, aunque fuera en Éfeso o otro sitio, estaba siempre compuesta por judíos muy enchapados, según la tradición de los judíos, y gentiles, paganos. Seguramente la comunidad de Juan estaba atravesando un momento en que muchos abandonaban la práctica, la comunidad, porque para ellos era muy difícil aceptar, para los judíos aceptar que la salvación viniera de un hombre y no de Yahvé. Entonces, el choque. Para los paganos, el hecho de tener que frecuentar la Eucaristía, tengan en cuenta, en la primera carta de los Corintios, San Pablo reprende seriamente a los cristianos porque habían tomado la Eucaristía como fuera una comida. Se reunían en una casa,
por supuesto no había iglesias, cada uno traía su comida, su fiambre, los ricos comían y tomaban vino, pues en ese tiempo, ¿no? Los pobres se alimentaban de repente con un poco de pan. Entonces, San Pablo nota que hay discriminación. Unos ricos se emborrachan y otros pobres aguantan hambre. ¿Y la Eucaristía entonces dónde queda? Porque al final del almuerzo se consagraba el pan y el vino. Entonces, imagino que algo similar sucedía en la comunidad de Juan. Cuando dice, esto se escandaliza, era muy duro también para esta época, 40, 60 años después del Pentecostés, aceptar la Eucaristía en su verdadero significado. ¿No? Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿eso? Palabra de Dios. Entonces, Jesús le da una orientación. Dice, si usted se escandaliza de esto, que no es fácil no escandalizarse, ¿qué será cuando van a ver al Hijo del Hombre subir? Anticipa que él regresará al Padre, ¿no? Por supuesto, la ascensión es un hecho que sucedería mucho más tarde, pero él les coloca una prueba, una confirmación. Si vierais al Hijo del Hombre, entonces a él mismo, siempre se llamaba Hijo del Hombre, ¿no? Subir a donde estaba antes. Aquí reafirma su procedencia del Padre. Insiste siempre, yo vine al mundo y regreso al Padre, ¿no? Cuando Juan escribió, esto ya era un hecho cumplido, ¿no? Era un hecho cumplido, por supuesto. Por lo tanto, él trae este diálogo de Jesús con ellos. Sigamos. Es el Espíritu el que hace vivir. La carne no sirve de nada. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Miren, poco a poco Jesús está introduciendo el tema del Espíritu Santo. Aquí quisiera compartir con ustedes un material que yo escribí para empalmar. Le doy un texto, que vamos a aprovecharlo para entender un poco por qué Jesús entra a hablar. Mira, Jesús poco a poco va revelando al Padre y también al Espíritu Santo, que empieza a Nicodemo le había dicho que hay que nacer si uno para nacer de nuevo, para nacer de lo alto, hacía falta el Espíritu Santo. La primera vez que hablaba del Espíritu Santo, ¿no? Pero, en cambio, la revelación del Padre es una permanentemente. Yo recogí, me dio la curiosidad. ¿Cuántas veces Jesús en estos 3 capítulos, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º, 4 o 5 capítulos, habla del Padre? Está obsesionado Jesús a revelar a Dios su Padre, porque automáticamente se revela a sí mismo, porque viene del Padre. Miremos entonces este texto. Dice, en ninguno de los evangelios sinópticos, ni en las cartas de San Pablo, encontramos tantas y tan importantes revelaciones de Jesús respecto a su Padre, como en el Evangelio de Juan. Yo recogí apenas 25 textos en 4 capítulos, que me pareció que poca gente está subrayando esta teología, ¿no? Dice, en él encontramos preciosas enseñanzas y apuntes. No vamos a leerlo todo, pero algunos. Por ejemplo, empieza a leer la primera. En 6:27. Juan 6:27. El Hijo del Hombre, este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, lo hemos visto última vez, ¿no? Dios ha sellado, ha marcado como enviado suyo exclusivo, ¿no? Bueno, segundo, siga. Juan 6:29. La obra de Dios es que creáis en quien me ha enviado. Entonces, otra vez, quien me ha enviado es el Padre, ¿no? Lo que yo pensaba que para salvarse bien realizar la obra escrita, ¿no? Él dice, no, la salvación viene de la fe en Él que Dios ha enviado. Tercero. Juan 6:32. No fue Moisés el que os dio el pan del cielo,
Es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida del hombre. Una vez más, está subrayado el Padre, ¿no? Jesús insiste permanentemente, claro, porque definitivamente tenía que justificar el haber venido de Dios y no podía venir por su espontánea voluntad, venía de parte del Padre, por lo tanto, enfatiza siempre, soy enviado del Padre. Nosotros en nuestra religiosidad cotidiana separamos mucho el Padre, una cosa, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Como si fueran cajones separados. Jesús, en cambio, permanentemente involucra al Padre y al Espíritu Santo, lo que indica que tenemos que enriquecer mucho más nuestra religiosidad, siempre pensando que Jesús, el horizonte de Jesús es el Padre. Y cuando explica la modalidad, cómo ocurre la salvación, acude el Espíritu Santo. Pero lo revela poco a poco, como aquí, ¿no? El último, sigamos. 6:37, bellísimo. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no le echaré fuera, porque he bajado del Padre para hacer la voluntad del que me ha enviado. Y repite, el Padre, el Padre, el Padre. Sería que Juan en su comunidad también estaba interesado en explicar a los judíos que ese Padre era Yahvé. Por lo tanto, quería Unirlo. formar esta cultura. Jesús es un enviado del Padre, de Dios, al cual llaman Yahvé. 6:39, sigamos, 6:39. Y esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él, tenga la vida eterna y lo resucite en el último día. Le está colgando en promesas. El que cree en él, en su Hijo, tendrá vida eterna y Él lo resucitará. Siga. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Aquí una revelación total, ¿no? Nadie llega a Jesús si el Padre no lo atrae. Esto es un gran momento. ¿Cómo atrae, decimos otra vez, cómo atrae el Padre a los que Jesús va a salvar con su pasión y muerte? ¿Cuál es la modalidad? No, pues hay infinitas. Por supuesto, es un misterio, porque en cada uno de nosotros el Padre actúa en forma diferente, los caminos por los cuales llegamos, pero finalmente luego lo dirá que es a través de la palabra. El que está en contacto con la palabra de Jesús es un camino para llegar al Padre. Sí, el Padre no es que hace obra de magia, ¿no? Ni viola la libertad. La atracción del Padre no es una violación de la libertad que me obliga a acudir a Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola del pobre Lázaro? Que cuando llega el rico Epulón desde el cielo dice, manda a alguien que diga a mis hermanos que están haciendo la misma vida, ¿no? Banqueteando, Epulón significa banqueteando, para que ellos se den cuenta que el castigo es grave, ¿no? Y Jesús dice en la parábola, si no creen en Moisés, en los profetas, tampoco ellos se van a salvar. Lo que indica que el contacto con la Sagrada Escritura es el camino preferencial con el cual el Padre atrae. Sí. Nos preguntamos, ¿y los que no conocen el Evangelio, la Biblia? El Padre tendrá otros caminos diferentes para salvarlo, pero nosotros creemos de que el Padre es que siempre toma la iniciativa. Los que se salvaron desde Adán hasta el último día siempre fueron, porque es normal. En una familia, bueno, los hijos nacen de una mujer, de la mamá, pero el padre tiene que atraer. ¿Cómo hace un papá para atraer a sus hijos ya adolescentes? ¿No? Un hijo tiende a separarse, ¿no? El padre y la madre también igual, porque Dios es padre y madre, no es que haya diferencia sexual. Es el que trata de atraer siempre a los hijos así, para que no se distancien de la casa, ¿no? Es lo normal.
De modo que nosotros creemos que Dios Padre es el que toma la iniciativa de entregarnos a su Hijo para que su Hijo nos, a través de su palabra, de los sacramentos, etc. ¿no? Muy bien, sigamos. Nadie puede venir a mí si el Padre, ya lo vimos, Sí. que me envía no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último Ok, día. otra vez. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, el único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. Lo menciona 3 veces. Sí. Escuchar al Padre. Entonces, Escuchar, y aprende. Escuchar y aprende del Padre. aprender. Sí. Obviamente dice, nadie lo ha escuchado como si el Padre hablara en voz alta, ¿no? El único que ha visto al Padre es su Hijo. Por lo tanto, necesariamente para escuchar al Padre tenemos que pasar por la mediación del Hijo, que es su palabra, ¿no? Llegamos. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por Esto mí. es extraordinario, lo que dice el que se nutre, se alimente con su palabra, con la Eucaristía, ¿no? Vive en mí, en el Padre, como yo vivo en el Padre. Es una revelación estupenda, porque es la inmanencia. Nosotros estamos en Cristo y por medio de Cristo, que es su Hijo, estamos en el Padre. Una comunión total que no cabe en nuestra mente, que podemos ser parte vivamos en el Padre a través de alguien que es el Hijo. Como decir, una persona extraña la casa, conoce al Hijo. Recibe una invitación a la casa, a una comida, pero no puede presentarse solo, ¿no? Entonces, a través del Hijo, de este Señor, él entra a la casa, se hace parte de la familia, ¿no? Entonces, el Padre es el que atrae, el Hijo es el que conduce y que nos introduce en la intimidad del Padre. La intimidad del Padre explica la vida eterna, por la gracia. Muy bien, sigamos. Pequeño punto, pero siga. Nadie puede venir a mí si no se lo concede el Y Padre. repite, insiste. Sí, otra vez. Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Tu evangelio no es la resonancia de lo que el Padre ha confiado al Hijo. Sigamos. Juan 7:28. Pero yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz. Insiste en la veracidad del Padre, por supuesto, porque hablaba en un medio donde todos lo conocían como el artesano, ¿no? Entonces, Sí. reclama a alguien me ha enviado. Siga. Juan 7:29. Yo le conozco porque vengo de él, y él es quien me ha enviado. Insiste, ¿no? Lo conoce y ha sido enviado. Sigamos. Juan 8:16. Mi juicio es verdadero porque no estoy yo solo, sino yo y él que me ha enviado. Teniendo en cuenta que un juicio era válido solamente si tenía el testimonio de dos. Y Jesús pretende que lo escuchen a él. Pero dice, mi juicio es verdadero porque yo no estoy solo. Aquí claramente indica el Padre y Cristo son una sola cosa. Yo y el Padre somos uno, lo dirá más tarde, ¿no? Entonces su testimonio es válido porque no es él y su Padre. Ok. A ellos no lo quieren creer. Sigan. Yo doy testimonio de mí mismo, pero también da testimonio de mí el Padre que me ha enviado. Entonces, lo repite, sigamos. No me conocéis a mí, ni conocéis a mi Padre. Si me conocierais, a mí conoceréis también a mi Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Por supuesto, ahora pensamos nosotros, ¿cómo se le ocurre a Jesús en un medio tan difícil, tan hostil e impersonal, decir esta cosa? Seguramente, yo pienso, Juan no se inventa diálogos, sería un engañar. Juan vivió
largos años, y después de que el Espíritu de Pentecostés, él recordó cosas que ni Marco, que no fue discípulo de Jesús, ni Lucas, que no fue discípulo de Jesús, ni Mateo, que de repente escribió algo pero no era discípulo. Juan sí escuchó a Jesús. Y el Espíritu dice, os mandaré el Espíritu que os recordará lo que el Padre, lo que Jesús ha dicho. Entonces, la función del Espíritu Santo es hacer subir a flote, ¿no?, muchas cosas que los apóstoles predicaron muy probablemente en las comunidades, y los evangelistas recogieron la más importante, milagros, parábolas, etc. Pero no todo. Él tuvo la misión de recordar muchas cosas que Jesús había dicho, pero que pasaron al olvido de muchas cosas, pero él sí la trae, y fue la misión de él, escribir un evangelio que fuera la memoria de los más profunda de los discursos de Jesús. Sigamos. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Un texto un poco complicado. Dice, cuando haya levantado el hombre es la crucifixión. Levantar el hombre era la expresión para indicar, cuando ustedes levanten a Jesús en la cruz, entonces sabréis que yo soy. Muy raro que la fe del pueblo judío y de todos nosotros esté en estrecha relación con la crucifixión y muerte de Jesús. Cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Y repite la palabra que Yahvé había dicho a Moisés. Y que no hago nada por mi propia iniciativa. Nadie quiere morir en la cruz. Si él aceptó la muerte en cruz, es porque estaba hacia la voluntad expresa del Padre. Aquí lo dice claramente, ¿no? Sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado. Hizo lo que el Padre le enseñó. Una vez más, el Padre es que toma iniciativa. Claro, la gente se preguntará, ¿cómo qué Padre tan deshumano que pretenda que el Hijo? Pero es un misterio para nosotros. ¿Por qué escogió la forma más extrema, más cruenta, más dolorosa para que creyéramos en Él? Nadie, ningún papá, ninguna mamá permitiría esto. Entonces, si Dios es Padre, es un padrastro muy cruel, diríamos, ¿no? Pero Jesús no oculta nada de su Padre. El Padre fue quien tomó la iniciativa, que el Hijo, porque cuando el Hijo en el Getsemaní dice, Padre, si es posible que este cáliz no tenga que beber hasta el último sorbo, que es la muerte, sino déjalo. Sí, el propio Jesús en algún momento tuvo la tentación de rechazar una muerte tan cruel, lo peor, ¿no? Entonces, aquí dice, en la obediencia total del Hijo al Padre en la cruz, entenderán que yo soy, que Dios quiso esto, ¿no? Yo soy. Y eso lo hablo, el que me ha enviado está conmigo. Bueno, entonces, aquí hay un comentario de Ratzinger. La cruz es revelación. La cruz no solo dice quién es el hombre, sino también quién es Dios. Dios es aquel que en ese abismo de dolor se ha identificado con el hombre y lo juzga para salvarlo. En el abismo de la repulsa humana se manifiesta todavía más el abismo inagotable del amor divino. La cruz es el centro verdadero de la revelación. El crucificado no quitó del mundo el sufrimiento, pero con su cruz cambió a los hombres. Volvió su corazón a los hermanos que sufren. Bellísima el comentario del Papa, ¿no? Muy bien. Pero ¿Sí? No sé si sí. Dios, que conoce más nuestros corazones, nos trataron de mostrar la vida eterna y todo, en todas las formas. Y a veces ni viendo el dolor y el sacrificio de Jesús y todo, creemos. Entonces imaginen, no sé si Sí. a veces es de verdad que hasta que no llegamos al último extremo, no como que reaccionamos.
Suena muy triste, pero parte de como nuestra humanidad, no sé. Nos dicen, por ahí no, que se va a caer, ¡pum! Y ahí termina. Sí. Entonces, Además, ¿cuándo es que entramos en crisis de fe? Cuando uno está enfermo, sin esperanza alguna de poderse recuperar, cuando está sufriendo dolores intensos, ¿no? Ahí uno pone en duda por qué Dios permite esto, siendo que soy bueno. Entonces, si Jesús tenía todos los derechos de reclamarle al Padre una mejor muerte, está bien, voy a salvarle, pero no me permita que pase por esta prueba tan dolorosa, tan infame. Estaba destinado únicamente a los peores, ¿no? Roma no crucificaba sino a los rebeldes al imperio, ¿no? Más no a los ladrones, y a Jesús escogió el peor. Entonces, Jesús nos quita hasta el último pretexto para no creer. Yo di mi vida de una forma extremadamente dolorosa para que tú no te rebeles cuando estés pasando por esta prueba igualmente dolorosa. Y siendo humano. Pensemos en Auschwitz. Claro. En Auschwitz. Uy, 6 millones de hebreos matados en hornos crematorios, ¿no? sí. Cuando el Papa Ratzinger, un alemán, visitó Auschwitz, dijo, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo es posible que Dios, Jesús, un judío, permitiera que 6 millones, quién sabe cuánto más, no solamente el judío, pero muchos otros, fueron a morir así? De modo que el misterio de la cruz es el que da, dice que nos demuestra que yo soy. Sigamos. Sí, siga. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre. Repite y repite, ¿no? En diferentes contextos. ¿Cómo se? Si Dios fuera vuestro Padre, me amarías a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No vengo por mi cuenta, sino de Él que me ha enviado. Insiste. Otra vez. ¿Cuál sería la razón por la cual Juan insistió en este diálogo permanente, en esta insistencia? Seguramente la oposición, la resistencia de los judíos en su comunidad era tan fuerte que se vio obligado a traer estas palabras de Jesús para que ellos creyeran realmente, ¿no? Sí. Porque si lo hubiese hecho una sola vez, 1, 2, 3 veces, hablando del Padre, dirían, ¿no? Pero llena todo su discurso con el Padre. Es como un hijo que... ¿De quién habla un hijo pequeño cuando le preguntan, ¿de dónde vienes? Papá y mamá, siempre. El rollo, de ahí no pasa. Claro, pero De repente, el abuelo también, ¿no? en ese tiempo Siga. todavía ellos hablaban, era de Yahvé, Claro. y hablar de Padre era No, pues acercar imagínate. ese Dios. Romper el monoteísmo, que era el dogma más grande, admitiendo que el padre Yahvé tenía un hijo. No cabía en la mente de ellos. Sí, para nosotros que hemos repetido desde chiquitos, Padre nuestro, Sí. y digamos que ha sido un proceso para entendernos Sí. realmente como hijos. Sí. Pues yo creo que en esa época, pues Mucho. mucho más. Mucho. Y luego entender el misterio de la Trinidad. Era una herejía para ellos aceptar que Dios, Yahvé, a diferencia de los dioses de todos los pueblos vecinos, tuviera un hijo. Y peor todavía que enviara, este hijo enviara el espíritu, su espíritu filial. Sí, espíritu que... Bueno, sigamos. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Vosotros no la escucháis porque no sois de Dios. Aquí apunta aquí son reprensiones muy fuertes, ¿no? Dice, usted no me creen porque no conoce al Padre. El que escucha al Padre, lo que indica, la fe veterotestamentaria en acuérdate Israel, hay un solo Dios. Acuérdate Shema Israel, hay un solo Dios, ¿no? Lo amarás con todo el corazón. ¿Dónde cabe este Shema aquí? Porque el que es de Dios escucha la palabra de Dios, escucha a Israel. Otra razón también para que haya un choque radical es que la mentalidad judía era monoteísta. Totalmente. Entonces, hablando Y de era mi el pueblo padre, elegido. Además de que para ellos Dios era uno, pero
Dios había escogido solamente a Israel. Eran 2 dogmas, Uy, claro. ningún otro pueblo. Por lo tanto, para los cristianos de la comunidad de Juan, ubicémonos siempre en la comunidad porque él escribía el Evangelio a ellos. Era muy difícil aceptar este nuevo dogma que para llegar al Padre hay que pasar por Cristo. Sigamos. Sigamos. Sí, y otro comentario Sí. es, el que es de Dios escucha la palabra de Dios, como diciendo, si yo soy judío y no he escuchado la palabra de Dios, tampoco soy buen soy de judío. Dios. Y por eso los que han escuchado Sí. la palabra de Dios han podido Exacto, los apóstoles, recibir la conversión sí. y dar el paso a comprender que es Jesús, Sí. el enviado, que además lo anunciaron todo el Antiguo Testamento. Y tenga en cuenta que esta palabra las dirigía a personas que habían creído en él Exacto. inicialmente y que luego poco a poco fueron, porque este discurso es muy duro, fueron alejándose, entonces él les toca. Sigamos. Yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo acusaron que tenía un demonio, Ya sé. por supuesto, porque decía cosas, herejías, ¿no? Por supuesto, para ellos. No es la primera vez que lo acusaron, porque sabían que también en los evangelios tú hablas por nombre de Belcebú, tú eres arte y magia, porque los milagros que hacían, él podían simularse como arte del demonio. Pero él dice, yo honro a mi Padre, porque el demonio es el enemigo total, por lo tanto crea una línea divisoria. Yo honro a mi Padre, no puedo tener el demonio, porque el demonio es el adversario. Por tanto, vosotros me deshonráis. Aquí por ejemplo, les llegó la acusación que tiene el demonio, les llegó al corazón, porque se defiende. Vosotros me deshonráis. ¿Cómo lo dirían los judíos hoy día esta palabra? Los que tienen, los que leen el Evangelio. No es muy normal para ellos leer el Evangelio, pero dice, ellos deshonran al Padre. Dice, yo no busco mi gloria, porque es quien el Padre busca la gloria de Cristo. ¿No? Una vez más siempre insiste, el Padre, el Padre, el Padre. Seguimos la próxima. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios, y sin embargo no lo conocéis. Yo sí lo conozco y guardo su palabra. Vuestro padre, Abraham, se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. En verdad os digo, que antes de que Abraham existiera, yo soy. Por segunda vez dice, yo soy. Dice, Jesús jamás ha buscado su propia gloria, sabemos, siempre la gloria del Padre. Cuando cambió el agua en vino, en Cana le dice el texto, Juan dice, con este signo él manifestó, por primera vez manifestó la gloria, su gloria. Dice, además que siendo en forma de Dios se rebajó a sí mismo, no buscó la gloria porque se rebajó tomando la forma de siervo, de esclavo. Jesús busca la gloria del Padre y el Padre lo glorificará. Así él cumple las promesas de Dios que hizo Abraham, pues antes que naciera Abraham, Cristo ya existía desde toda la eternidad. Para ellos era un insulto, para ellos Abraham era la raíz de la cual era hijo de Abraham y padre de la fe. Sí, Decir que él era antes de Abraham y uno que trata de ver lo que podían sentir todo eso, y yo no sé por qué no lo apedrearon antes, o por qué no lo... Tomaron una piedra para apedrearle, él se escabulló. Sí. escabulló, ¿no? Pero hay algo que nos llama la atención. Dice, Abraham lo vio y se alegró, Y se alegró. como si Abraham desde el cielo viera lo que estaba haciendo Jesús. El cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, de una larga descendencia, etc., se está cumpliendo en Jesús, ¿no? Entonces, él lo vio y se alegró. Puede imaginar la alegría de Abraham en el cielo viendo que todas las promesas hechas a los patriarcas, a Moisés, estaban cumpliendo perfectamente en la persona de Jesús.
Antes de que Abraham existiera, yo soy. Digamos. Yo soy el buen pastor. Bueno, sí, aquí cambia, estamos en Juan 10. Ya, Juan 10, vamos a ya, pasar. ya, Pero sí. para ver el papel que juega el Padre en esto. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre. Y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas tengo que conducir. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. ¿Cómo le parece? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Una vez más, el Padre, el Padre, el Padre. Esto, yo antes, cuando leía el Evangelio de Juan, no caí en la cuenta, pero Jesús está en el mundo, pero está conectado permanentemente con el Padre. Y todo le atribuye, todas las iniciativas, lo que dice la doctrina, lo que hace los milagros, son una intervención del Padre. Entonces, a nosotros, bueno, la pregunta abierta, ¿qué resonancia tiene estos textos en nuestra forma, en nuestra fe, en nuestra religiosidad, en nuestra práctica cristiana? Porque este texto tiene que crear un eco. Yo, mi relación con Dios Padre, porque Jesús todo lo encamina, lo orienta, lo enfoca hacia el Padre. Entonces a uno le preguntará, ¿y yo? Bueno, sí, yo haré su Padre nuestro con devoción a veces, ¿no? Otra vez corriendo, pero ¿qué papel tiene Dios Padre en mi relación directa con Dios? ¿A quién llamo Dios? A veces lo llamo Jesús, a veces lo llamo Espíritu Santo, pero es el mismo Dios, hay un solo Dios. La pregunta es esta. Uno, digamos, en la vida humana uno dice, oiga, yo quiero hablar con el presidente, ¿por qué te hablo con el ministro? Yo me salto al ministro y me di una vez con el presidente. Pero aquí, pues, es un ejemplo tonto, pero aquí es, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. O sea, es decir, mucho, o es. No hay. O habla con el ministro. Sí. Es decir, quiere que le traduzca lo que dice el presidente es a través del ministro. Elimina. No, y con el lenguaje del Espíritu Santo. Hay una intermediación que es Cristo, porque nadie es hijo del Padre sino Jesús. En Jesús todos somos hijos. Pero Él mismo cuando enseña a orar, dice claramente, cuando oréis, decid Padre nuestro, lo que indica en la oración no hay intermediación ninguna. Aunque la Iglesia acostumbra, por nuestro Señor Jesucristo le pedimos, ¿no? Sí. Pero realmente Jesús dice, cuando oréis, decid así, Padre nuestro. Entonces, elimina la burocracia, entonces, ¿no? Nosotros podemos acudir a Dios siempre, llamándolo Papá, Padre del Cielo, Padre Santo, Dios, etc. Aunque sabemos que nuestra voz llega al Padre siempre a través de su Hijo. Nadie llega directamente al Padre porque el único que es Hijo verdadero, es Cristo. Entonces, nosotros nos adherimos como... Sí, nos ponemos la ropita de Jesús y decimos Padre nuestro. Exactamente. Como lo hizo aquella vez Isaac, que se vistió con algo de piel para que el padre Jacob lo reconociera. Sí, bueno, sí. Yo siento que una explicación que ya de pronto nosotros hemos podido vivir y demás, pero imagínense cuando uno ya se siente que es hijo, porque es que la relación con Dios era absolutamente distante, y luego era un Dios castigador y vengativo, y bueno, tanta cosa que se pensaba. Que en el Sinaí se presentó así Dios, que nadie pase los límites porque se morirá. Sí, solamente Moisés subió, luego con Aarón, entonces fijó el límite tan y cuando el pueblo empezó a hablar, digo, nos queremos, porque hablaba a través de truenos, relámpagos, digo, no, preferimos que sea Moisés que nos hable porque con Dios lo tenemos perdido, ¿no? Sí. Entonces imagínense que de ese momento
pasar a ser ese Padre amoroso y entendernos ser hijos. No sé si es muy atrevido lo que voy a decir, pero es ser espiritualmente parte de la Trinidad en el momento en el que nosotros hacemos nuestro camino. O sea, si somos hijos en el Hijo, terminamos siendo parte de la misma Trinidad. La misma familia. Exactamente. Entonces Dios nos ama tanto a todos y cada uno de nosotros como amó a Cristo. Y como ama a Cristo y así nos ama. Entonces, en ese amor que nos tiene, la invitación es decir, Cristo, si María es una flecha hacia Jesús, en el sentido de que siempre señala el camino a Jesús, Jesús siempre muestra a su Padre y el Padre siempre muestra a su Hijo, pero para decir somos todos uno solo en Él. Porque si no, no sería Padre. Si nosotros fuéramos parte de su hogar, ¿no? No podemos llamarlo Padre, pero si es porque realmente Él nos aceptó como miembros de su familia, que es la Trinidad. Sí, como decir, Jesús Hijo salió a la calle, se encontró unos gamines y dijo, estos son mis hermanos. Entonces venga, ¿qué le tocó hacer papá? Bueno, está bien, venga para acá. Con la diferencia que el Padre tenía el plan desde toda la eternidad con cada uno de nosotros. San Pablo lo dice que somos miembros de su cuerpo. Entonces, estamos ocultos con Cristo en Dios, dice San Pablo. Ocultos, estamos escondidos por el momento, durante la vida. Pero un día, cuando Cristo se revelará, apareceremos nosotros con Cristo ante Dios. Entonces, ahí nos daremos cuenta que éramos ya bien parte de la Trinidad, porque estamos en Cristo desde cuando nos bautizamos, cuando creímos. Entonces, algo que es estupendo, extraordinario, porque nosotros lo decimos hasta en forma jocosa, ¿no? Pero es algo que rebasa nuestra capacidad de pensar que si Dios es Dios y me acepta como hijo, miembro de su familia, es porque, nosotros decimos, porque me ha hecho a su imagen y semejanza, desde antes de la creación pensó que seríamos. ¿Para qué sacrificar la vida de su hijo? ¿Para qué? ¿Para entrar a esclavos en la casa? No habría razón. La muerte de su hijo es para que fuéramos miembros de su familia. Así valió la pena. Si no, no hubiera valido la pena. Para tener una cantidad de sirvientes en la casa, no hubiera muerto Jesús. Murió para que nosotros fuéramos como Él, hijos del Padre. Es algo que estremece. Si uno pensar en forma. Y te cambia toda la visión, porque ya deja de ser una distancia astronómica y empieza a ser mi vida y qué estoy haciendo con mi vida cada día para realmente merecer ese apellido. Porque claro, Jesús alguna vez dijo, a Dios, dijo, a vuestro Padre, Él llama, Él aclara muy bien que una cosa es su Padre y nuestro Padre. Porque la relación de Él, obviamente, viene de toda la eternidad, es una relación connatural. Nosotros llegamos así, en virtud de nuestra fe, no porque tengamos un derecho adquirido desde antes. Es un regalo. Pero no lo ganamos en la medida en que logramos suena muy ambicioso, en que dejamos que sea Cristo en nosotros. Claro. En que permanezcamos más. Ajá. Muy bien, sigamos. ¿Nadie me quita? Nadie me la quita. Vida. Yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Y luego hacer la voluntad del Padre. Nosotros que somos bien necios. Tienes que dar tu vida porque tú la puedes recuperar. Entonces, él tenía plena confianza que al dar su vida era una forma extrema, pero porque el Padre le había dicho, tienes que morir así para poder recuperar la vida y para poder rescatar a esta partida de hombres que tú vas a saltar. Y para matar la muerte. Sí, además. Los judíos le preguntan, siga. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué significa Cristo? Si tú eres el ungido. El ungido de Dios. Sí. Juan habla de Cristo, de una vez pone la palabra Cristo, ¿no? Si tú eres el Mesías, el ungido, ¿no? Entonces, ese es el significado, ¿no?
dínoslo claramente. Jesús respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras, los milagros, que yo hago en nombre de mi Padre, son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no me creéis porque no sois mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ah, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Y lo dice todavía de forma tan concreta, yo y el Padre somos uno. Y nadie puede arrebatar ninguna de las ovejitas de la mano de mi Padre. Una confianza inmensa, ¿no? Es decir, uno piensa, bueno, yo creo en Jesús, yo creo que cuando estoy delante de su tribunal, de repente las cosas van a cambiar, pero él dice, el Padre me ha dado a los creyentes y nadie puede arrebatar de la mano del Padre, sí, ningún temor de que de repente el Señor me diga, sálgase, porque ya el Padre nos ha entregado a Él. Sí, es un acto de confianza muy grande. Os he mostrado muchas cosas buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras me queréis apedrear? Ellos le respondieron, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Y Jesús respondió. Jesús respondió. Ok, sí. Entonces, otra vez, las obras buenas, los milagros que hace Jesús, son de parte del Padre, con el poder del Padre. Juan 10:34, con eso terminamos. No está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois. Si la ley llama dioses a los jueces y profetas, a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo se le dicen que blasfema por haber dicho, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis, creed por lo menos por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, las obras, si no creen en sus palabras, en su doctrina, creen por los milagros. Eso sí, eran testigos de que había hecho grandes milagros. Entonces, no les queda ningún disculpa, ningún pretexto, porque yo les he hablado, no me han creído, está bien. Pero las obras, ¿quién puede hacer? Resucitar un muerto como Lázaro, etcétera. Por tanto, él saca el último argumento. Aquí luego yo pongo, ¿son cuántos? 20 resúmenes, ¿no? Para que lo tengan en su archivo, cómo Jesús permanentemente está en comunión y habla de su Padre. Esto debe enseñarnos a nosotros algo, ¿no? Primero, el rezo del Padre debe ser para nosotros la oración primordial y depende mucho de la forma. Si nosotros corremos rezando el Padre Nuestro, yo estoy cumpliendo una orden de Jesús cuando oréis, decid así, pero me lo paso rápido. Pero ante todo, ¿qué resonancia puede tener nosotros las palabras tan repetidas e insistentes de Jesús, colocando al Padre como origen, causa y razón de ser de su misión, ¿no? Muy bien, ¿vale la pena hacer este repaso? Gracias. Muy bien, llegamos. De repente vamos a encontrar unos textos que habíamos visto, entonces vamos adelantando. Entonces ahora volvemos Okay, a Juan 6. es el Espíritu que me hace vivir. Poco a poco también Jesús empieza a hablar del Espíritu. Porque dice, la carne no sirve nada. Para entender este mensaje, la carne, la mente humana no sirve. Es el Espíritu que les ayuda a aceptar ese mensaje que Jesús habla del Padre. Entonces está introduciendo otro protagonista, que es el Espíritu Santo. Más tarde en el discurso de despedida hablará mucho más del Padre, del Espíritu Santo. Pero ya lo encontramos. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Palabra de Dios.
Sí. Con la venida del Espíritu Santo empieza la edad. Un famoso teólogo italiano dijo que hay tres eras, tres épocas. La época del Padre, el Antiguo Testamento, ¿vale? Es el que dirige todo. La época del Hijo, la vida de él, durante los 35, 34 años, y la época del Espíritu Santo, en la que estamos viendo nosotros, la época de la Iglesia. Son los tres, un solo Dios, porque interviene, digamos, pensamos nosotros que estamos acostumbrados a repartir en Dios, hay unidad absoluta, ¿no? Repartimos la tarea en tres, ¿no? Pero sabemos que es el mismo. Pero Jesús, al ascender al cielo, nos envió su paráclito, su defensor, su representante. Es el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, en los sacramentos, en la Sagrada Escritura, lo que actúa por medio de nosotros. Siempre el Espíritu. Muy bien. 64, 36. Y sin embargo, hay entre vosotros quienes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el comienzo quiénes eran los que no creían y quién era el que lo entregaría. Y decía: he aquí, porque os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Por eso muchos de sus discípulos se apartaron y ya no fueron con él. Muchos de sus discípulos, gente que había creído en él, que lo había seguido a lo largo de su itinerario, dejaron de creer en él porque es inaceptable, escandaloso lo que estaba diciendo. Porque la carne no ayuda en nada, es el Espíritu. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó en ellos? El Padre los atrajo a Cristo y ellos se fueron. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe cuando una persona creyente deja de creer? A la libertad. Es un misterio. Sí, pero digamos que Dios respeta la libertad Sí. de cada uno. Una explicación es que el que confía solamente en su propio criterio de la vida y que no acepta como medida sino su mente. Yo puedo medir, ¿no? Yo puedo demostrar muchas cosas a través de la ciencia, de la técnica, etc. Pero lo que trascienda, lo que yo puedo medir y cuantificar, no lo acepto. Hay muchos ateos o agnósticos, digamos, ¿no? Que dicen, no, a mí no me convence esto porque no hay prueba. Yo creo en lo que pueda demostrar o percibir o tocar. Pero creen en la luz, creen en la energía eléctrica aunque no sin tocar el cable, ¿no? Sí. Los agnósticos creen en miles de cosas por fe, porque la ciencia les ha dicho, pero no han comprobado, ¿no? Pero no creen en Jesús porque dicen, a mí no me consta que esto, ¿no? Entonces, aquí dice, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no fueron con él. Porque dice, él sabía quiénes el Padre le había entregado y quiénes no. Un misterio, ¿no? Porque la gente de repente deja de creer. Si es verdad que el Padre entrega a Jesús, sí, los atrae a Jesús, porque yo creo que algo de autosuficiencia es mucho en nosotros. Entonces cuando uno ya siente que no necesita a Dios, pues fácil deja de creer. Sí, muchos se resisten, claro. No quieren orar, no quieren leer el Evangelio, no quieren absolutamente saber nada de Dios, entonces claro, Dios los deja. Sí. No quieren reconocerse más pequeños, sí. No quieren reconocer que el camino es en la humildad y no en la grandeza. Es un impedimento más grande. Muy bien, sigamos. Sí. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no soy yo el que os ha escogido a los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón, el Iscariote. En efecto, él era el que había de entregarlo, uno de los 12. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que hay cosas interesantes, ¿no? Cuando ve que muchos se habían dejado, pregunta a los 12. Primera vez que Juan en su evangelio habla de los 12. Entonces un grupito muy selecto, ¿no? Aunque uno de ellos lo traicionaría y otro lo negaría, pero eran los 12.
a vosotros. Pues una relación mucho más íntima, ¿no?, con los 12 respecto a la multitud. Simón Pedro, como siempre, es el vocero de los 12. ¿Se acuerdan en Cesarea de Filipo, cuando preguntan, ¿y vosotros qué dices que soy yo? Pedro, Juan no habla de este encuentro en Cesarea de Filipo, cuando Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, lo coloca aquí. Tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Es interesante, Juan tuvo una relación muy especial con Pedro. Con Santiago también, los tres eran el trío. En la transfiguración. Sí, en la transfiguración, en la casa de Jairo cuando resucita la hija, en el Getsemaní, están los tres. Sí. Pero al final del Evangelio, cuando Jesús llama a Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú? Es Juan el único que trae en el Evangelio ese encuentro entre Jesús resucitado con Pedro. Y Pedro al final le dice a Jesús, ¿y de él qué pasará? Y se refería a Juan. Dice, no te preocupes, tú morirás en la cruz, porque dice, alguien te obligará. No te preocupes, por eso que se dice que la comunidad preguntaba que Juan no moriría, porque sé que era tan anciano, ¿no? Pensaban que él tendría un don de no morir. Murió mártir, se dice, ¿no? Pero la relación entre Juan y Pedro es muy tan así que aquí lo encontramos reportando la confesión de Pedro, bellísima, ¿no? Tú solo tienes palabra de vida eterna. Pedro es así, espontáneo, así como lo negó, así es en su propia fe. Entonces dice, yo he escogido los 12, sin embargo uno de vosotros, mire, el Padre atrajo a Judas a Jesús, y Judas se resiste y no cree en Jesús, entonces termina como sabemos que terminó. Dice, uno de vosotros tenéis el diablo. San Juan habla muchas veces del diablo. Lo que muchos niegan, la presencia de Satanás, se llama en el Evangelio, es muy claro que Jesús mismo utiliza esta palabra, ¿no? El diablo en varios contextos, el diablo. Bueno, sigamos. Aquí al final, la historia que narra San Juan está llena de símbolos. Los panes abundantes simbolizan el don de su persona, la soledad de sus discípulos en el lago, la metáfora del pan o del maná, etc. Pasemos a la página 69, donde yo hago textos selectos del Evangelio según Juan, capítulo 7 y 8. Yo escogí únicamente algunos, los más importantes. Omitimos la introducción y vamos 7:40, capítulo 7, del 14, 21, 23. La fiesta judía de las tiendas estaba cerca. El contexto es este. Jesús está en Jerusalén, ya no está en Cafarnaúm. Subió a la fiesta, seguro que sus hermanos dijeron que no subiera. Finalmente sube a la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas, que era en otoño. Los judíos celebraban con mucho lujo de detalles, con mucha solemnidad esta fiesta, porque instalaban carpa fuera de la ciudad. Por eso se llama la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Y recogían el agua de la piscina de Siloé y otra parte, y en procesión la llevaban al templo y la esparcían sobre el altar. Y era una fiesta de luces también, procesiones bellísimas, ¿no? Duraba 7 días, ¿no? Y Jesús se presenta en plena fiesta de las tiendas en Jerusalén. Veamos qué pasa. Había transcurrido ya la mitad de la semana de fiesta. Entonces Jesús subió al templo y enseñaba. Los judíos se asombraron diciendo, ¿cómo puede entender la escritura sin haber sido formado para ellos? Murmuraba, ¿no? Siempre murmuración. Jesús les respondió, mi enseñanza no procede de mí, sino del que me ha enviado.
Quien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza procede de Dios o si hablo en nombre propio. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es digno de fe y en él no hay falsedad. ¿No es Moisés que os dio la ley? Pero ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? La multitud respondió: tú estás poseído por el demonio. ¿Quién quiere matarte? Jesús le respondió: ¿por qué os irritáis conmigo? ¿Por qué en sábado? Porque en sábado he devuelto a un hombre la salud plena. No juzguéis según las apariencias, juzgad con mi sano juicio. Muchos entre la gente creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías, hará más signos que los que ha hecho este. Los fariseos se enteraron de lo que la gente decía de él en secreto. Entonces los sumos sacerdotes enviaron guardias para detenerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces está en el templo, en la casa de su padre, él predica preferentemente en el templo, ¿no? Entonces ellos siempre preguntan: ¿de dónde viene tanta sabiduría en este hombre que es un paisano nuestro? Uno de los rusos que trabajan en la construcción. Y que no tuvo maestro de la ley cerca de él. Además, sabían perfectamente que él no había frecuentado escuelas. Por tanto, la sabiduría de Jesús era tan grande, además que hablaba de cosas tan sublimes de su padre, que era mucho más que obvia la pregunta: ¿de dónde viene? Entonces, la sospecha que viene un diablo, un demonio por él, ¿no? Tú estás poseído por un demonio. Cuando uno no tiene explicaciones, fácilmente dice: no, tú estás loco, en otra palabra, ¿no? Estás loco. Te estás inventando cosas, que tú vienes de parte de Dios, del Padre, que el Padre es el que te está revelando todo, que todo, tú estás en comunión con Dios, estás loco, ¿no? Entonces dice: ¿quién quiere matarte? Entonces, él sabía que en algún momento habrá dicho que estaba objeto de persecución. Y cuando: ¿por qué os irritáis conmigo? Imagino que veía en los rostros de ellos la ira y la piedra que tenían escondida detrás del manto, ¿no? Temblaban, yo creo. No juzguéis, dice. Porque se habían descansado porque había violado el sábado, dando la salud a este paralítico. Muchos realmente creyeron en él. Sin embargo, fíjese que siempre, a pesar de todo, muchos siguieron creyendo en él. Pero él los apunta, dice que así, Moisés no les enseñó a matar. Sí, él descubre, como leí en el corazón de ellos, que quieren matarlo, que quieren eliminarlo. Dice: la ley de Moisés prohíbe matar. Y ustedes entonces están incumpliendo la ley. Entonces, los ponen en un contexto en una posición muy débil, ¿no? Porque ve la ira de ellos, porque os irritáis. Y dice: ¿acaso ustedes no son buenos observantes de la ley? Se está burlando de ellos. Moisés no prohíbe terminantemente matar, el quinto mandamiento, ¿no? Entonces, es un altercado. Es un reto, Sí, y muy bien jalado de parte del evangelista que lo trae aquí. Sí. Y muchos, sin embargo, creyeron en él, lo que indica que siempre hay personas que logran trascender el momento y finalmente dicen: nadie ha hecho cosa tan maravillosa como él, tanto milagro, por tanto, ¿no sería él el Mesías de verdad? Entonces empiezan a creerle, y otro, en cambio, a rechazarlo. Sí. Pero los sumos sacerdotes mandan sus esbirros para detenerle, y ellos
dirá en otro momento, regresan a donde ellos y dijeron, ¿y dónde está el maestro, el rabí? No dice, nos convenció a nosotros, no fuimos capaces de echarle mano los propios sirvientes de los sumos sacerdotes. ¿Qué ibas a decir, Pati? Que esta frase que dice acá, que quien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza procede de Dios o si hablo en nombre propio. Ahí está la explicación. Yo creo Los que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre, estos son los que llegan a Jesús. Entonces, la forma como uno llega, el Padre atrae, es que estén dispuestos a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Entonces, hay dos movimientos. El Padre atrae, pero siempre en cuanto encuentre en mí la voluntad de secundar esta llamada. El Padre llama a todos, hemos dicho último, Dios no rechaza a nadie, somos todos hijos. Pero si yo acepto secundar esta llamada en diferentes situaciones de la vida, yo me puedo salvar. Y si me resisto, por mucho que el Padre quiera salvarme, me resisto. Respeta la libertad y a la vez simplemente el Padre está siguiendo a sus hijos. Muy bien, sigamos. El último. El último día de la fiesta, el día más solemne, Jesús se puso de pie y gritó: quien tenga sed, venga a mí, y que beba él el que cree en mí, como dice la Escritura. En su seno manarán corrientes. De su seno manarán corrientes de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo, que debían recibir todos los que creyeron en él, pues el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía aún no había sido glorificado. Muy bien. Llamativo, el último día de la fiesta eran 7 días de procesiones, de fiestas, imagino, de las tiendas, de las carpas, hacia el templo, del templo, ese tomo, como siempre, las fiestas de otoño, ¿no? Que eran muy típicas en muchas partes. En Alemania está la fiesta... El Oktoberfest de la época. La fiesta de la cerveza, ¿no? Sí, sí. El Oktoberfest. Sí, sí. A mí me tocó una vez, el día más solemne, Jesús se puso en pie y gritó. Estaba en su casa, ¿no? Podía sentarse, podía levantarse encima de la silla también. La casa de su padre. Quien tenga sed, venga a mí. Aquí viene. Algunos siglos antes, los profetas Zacarías y Ezequiel, lo hemos visto, lo habían anunciado. En aquel día, cuando comienza la nueva era, manará agua viva de Jerusalén. Por donde quiera que pase el torrente que sale del templo, todo ser viviente que en él se mueva y vivirá. Entonces, Jesús cumple una vez más la profecía ante todo de Ezequiel, que había hablado de los ríos que salen a occidente, a oriente del templo. ¿Se acuerdan de este texto muy bonito, no? Quien tenga sed, venga a mí. Entonces, él tiene la plenitud del Espíritu Santo. Porque el agua es símbolo del Espíritu. Entonces, Jesús es fuente, lo había dicho a la samaritana: yo te voy a dar agua que dure eternamente. Aquí lo repite: quien tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Entonces, la única forma de absorber, de calmar la sed del Espíritu que Jesús quiere darnos es creer en él. Sí, la fe es la puerta que nos da acceso también a la fuente de agua que es Cristo y el Espíritu. Como dice la Escritura, de su seno manarán corrientes de agua viva. Casi nunca Jesús cita la Biblia, pero aquí sí lo hace. De su seno manarán corrientes de agua viva. ¿Cuál sería el Espíritu Santo? Entonces, San Juan dice, anunció el Espíritu, pero todavía no había llegado a Pentecostés. Reflexión. Hoy día, aquí al final, hoy proliferan en el mundo sectas y confesiones religiosas de toda calambre. Y aún entre los cristianos nos faltan los que pretendemos apagar o por lo menos atenuar la sed de los creyentes, promoviendo devociones y prácticas espirituales.
Jesús nos dice, no pierdan tiempo. Quien tenga sed, no busque fuentes alternativas. Venga a mí y beba de mi fuente, el Espíritu Santo. Ya está, ¿Qué más claro? ya está. Una bonita imagen. El Espíritu Santo es el agua que calma la sed eternamente, ¿no? Entonces, pero quien da esa agua es Cristo. Cristo tan pronto ascendió al Padre, no antes derramó su Espíritu sobre el Pentecostés. Porque el Padre entrega el Espíritu a su Hijo, que es el amor, ¿no? El Espíritu lo otorga a los que creyeron en Él. Entonces, Se podría decir que Jesús anuncia y da. al Espíritu Él Santo. envía el Espíritu, no es el Padre. Él El es Padre el Padre. da su Espíritu, su amor al Hijo. El Hijo lo comparte con nosotros, porque derramó su Espíritu en nuestros corazones para que nosotros seamos creyentes vivos. Es la vida, ¿no? Sí. Es la gracia, finalmente. El Espíritu está la gracia, la salvación, perdón. Ok. Texto bellísimo, ¿no? Que fundamentan toda nuestra devoción al Espíritu Santo, nuestra deseo de saciar la sed a través de la palabra de Cristo, porque la fe es la que otorga el Espíritu, la fe en Jesús, fe en sus palabras. Muy bien, lo último. Cuando le oyeron decir estas palabras, algunos del pueblo decían, Él es verdaderamente el profeta. El profeta que había anunciado Moisés. Otros decían, Él es el Mesías. Y otros decían, ¿acaso ha de venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura, el Mesías viene del linaje de David, del pueblo de Belén, donde vivió David? Así se suscitó en la multitud una división por su causa. De entradita. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El profeta Miqueas había anunciado que el Mesías nacería en Belén y sería de la descendencia de David. Pero nació en Belén y fue de la ascendencia de David. Sí. Pero como vivía en Nazaret. Pero entonces ellos no sabían. Ellos no sabían, sí. Ellos no sabían que había nacido en Belén. Ellos eran de Nazaret. Y lo vieron siempre ahí, entonces María, Ellos siempre decían Jesús José, de Nazaret. claro. Por lo tanto, ignoraban, Nazareno. ignoraban que venía de parte de Dios, que es lo más importante. Y tampoco sabían sus orígenes terrestres, ¿no? Humanos. Entonces se crea la división, pero se nota que hay grupos que sí creyeron, a pesar de los fuertes Rechazo. rechazos y fuertes reprensiones de Jesús, muchos creen en Él, que es Mesías o que es el profeta. Ahora, eliminamos estas dos que están repetidas y vamos al capítulo 8. Siga, Patricia. Bueno, esto podemos omitirlo también. Ese es el episodio de la adúltera, ¿no? Que parece que ese texto, cuando le presentan una mujer adúltera, Jesús sabemos que empieza a salir en el suelo, etc. Luego todo el mundo se fue porque dijo, el que no tenga pecado que tire la primera piedra, ¿no? Sí, pero parece que este texto no es de Juan, no aparece en muchos manuscritos antiguos, lo que da a entender que fue agregado más tarde por el amanuense o el que escribía, que se parece más a un texto de Lucas más que de Juan. Sin embargo, lo encontramos ahí, aquí lo dice, nuestro episodio se sitúa al final de la vida pública. Bueno, sí, ya es conocido el texto, ¿no? Sí. Vamos más bien volvemos, sigamos en la página 78. Capítulo 8, Sí, 12, el episodio de 51. por eso nos deja, por supuesto, la enseñanza clara que nadie puede juzgar a nadie, porque cada uno de nosotros somos pecadores. Por lo tanto, él dice, el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Y él no dice a la mujer, dice, vete y no peques más. Y no es que justifica el adulterio, ni mucho menos, sino que dice, vete, nadie te ha juzgado, nadie te ha condenado, entonces yo tampoco,
vete y no peques más. Entonces, por un lado demuestra, primero, que no infringe la ley de Moisés que obligaba a apedrearla. Se aleja totalmente de la práctica de Moisés. Tampoco se atreve a mandar que la apedreen según la ley, porque él no tenía autoridad, porque el poder de ajusticiar era de Roma, no de los sumos sacerdotes. Nadie podía asumir el papel que tenía la autoridad, que era Pilato. Él hubiera podido hacerlo, pero como era una falta interna según la ley de Moisés, ellos se apoderaron, se apersonaron como diciéndole, nosotros tenemos derecho de juzgar porque la ley obliga a apedrear al que esté en adulterio. Entonces, desobedece a la ley porque él es más que Moisés. Y a la vez evita ser culpado por Pilato por haber mandado a apedrear a una persona siendo que él no tenía autoridad, ¿no? Y en cambio la autoridad de él viene a la misericordia. Nadie te ha condenado, yo tampoco, vete, no pecas más. Entonces, un episodio bellísimo que muestra primero la sabiduría de Dios, de Jesús. Pues está siempre en contacto con el Padre le dice, no toques esta, es hija mía, ¿no? Bueno, pasamos a la página 78. Sigamos, yo leo la introducción. Sucede a veces que los que consideramos buenos amigos, partidarios o confidentes, poco a poco dejan de serlo y se convierten en nuestros más acérrimos opositores. Jesús no escapó a esa dolorosa experiencia. A los fariseos que creían en él, trató de convencerlos a permanecer fieles a sus palabras, para que llegaran a ser sus discípulos. Pero cuando se dio cuenta que ellos cerraban su corazón a la verdad, no endulzó el tono de su voz, ni se dejó doblegar ante sus insultos, sino que dio testimonio de la verdad que el Padre le revelaba. ¿Cuántas veces nosotros, por temor, empezamos a acomodar un poco la verdad para que no llegue tan dura, ¿no? ¿No es verdad? Es una forma muy humana, ¿no? De decir, perdone, de repente me exageré, se me fue la mano, ¿no? Jesús, en cambio, mantiene intacta su postura ante la verdad que el Padre le había revelado. Siga. Juan 8, 12, 59. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me acordé hoy leyendo un salmo en las vísperas, un salmo que dice, el salmista dice, si digo que me sorba la tiniebla para huir de Dios, para el juicio de Dios, que la luz se haga noche en torno a mí, tampoco la oscuridad es oscura para ti, para Dios. La oscuridad no es, para Dios no hay oscuridad. La noche es más clara como el día, da lo mismo tiniebla o luz. El salmista dice, para Dios no hay noche y día, para Dios siempre es. Bueno, aquí Jesús, antes digo, yo soy el pan verdadero. Luego digo, yo soy fuente del agua, del Espíritu Santo. Y aquí una tercera proclamación, yo soy la luz del mundo. Así va revelándose poco a poco a Él y al Padre y al Espíritu, ¿no? El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Bellísimas revelaciones que cada vez más, en un mundo donde la ignorancia, el vicio, los prejuicios son inmensos, ¿no? Aún a pesar del progreso de la educación del mundo, pero la gran parte del mundo no conoce a Cristo, por lo tanto vive en la oscuridad. Y muchos cristianos, aún habiendo sido bautizados y educados en una familia, viven en la oscuridad porque no conocen el Evangelio, no conocen a Jesús, que es la luz, como que es un llamado muy fuerte.
Y podemos hablar de la oscuridad desde muchos puntos de vista. Todos de alguna forma estamos en la oscuridad en la medida en que dejamos que alejarnos de Dios. Estamos en la oscuridad cuando estamos en medio de un momento de rabia, de un momento de desesperación, de un momento de tristeza, de cualquier reacción que no venga de Dios, es un momento de oscuridad. Entonces estamos de cierta forma negando la luz del mundo, negándonos a nosotros mismos, apagando la luz, exacto, como tratando de apagarlo, o ignorando que Jesús nos puede iluminar el camino para salir de un problema, de una dificultad. exacto. Aquí dice, es la luz. Antes era la ley, la sabiduría que iluminaba la vida del buen judío, ¿no? Para ellos la ley era el derrotero. Ahora es Cristo, comparable a la nube luminosa del Éxodo, la nube que guiaba al pueblo. Entonces, uno diría, leyendo esto, Jesús era atrevido o definitivamente lanzado, porque se identifica totalmente: yo soy el pan que da la vida, yo os resucitaré el último día, yo soy la fuente del agua del Espíritu Santo, yo soy la luz del mundo. Cualquier persona que hubiera oído está presente hubiera dicho, o está loco o es un Superman, ¿no? Bueno, algo así. Sí. Pero nosotros lo aceptamos con fe, con alegría y con profunda gratitud, esas palabras. Pero para muchas personas que no creen o que están apenas empezando a creer, no va a ser fácil aceptar la luz. Hoy día, ¿quién tiene derecho a la cultura, a la información? Muy poca gente. Todos nosotros dependemos del poderío de la publicidad, de la información vía red, etcétera, ¿no? La luz de la gente hoy día, ¿qué es? Lo que dice Caracol, la televisión, esa es la luz para ellos. La gente está informada según el medio de información que posee. De Facebook, de Instagram, esas Y como nadie pocos hablan el Evangelio, la Biblia, entonces, por supuesto, para él es una novedad. Yo soy la luz del mundo. Y algo muy lindo es sentirnos... Del mundo. Del mundo, exacto. Yo creo que es para que lo hagamos casi ejaculatorio. Si Jesús es la luz del mundo y nosotros nos sentimos en tinieblas por la razón que sea, es porque nos hemos alejado de Él. Entonces es como volver a conectarnos a la fuente. Nos extraviamos. Volver a conectarnos a la fuente. Y en ese momento seremos la oveja perdida que más va a querer buscar. Entonces si nos conectamos y nos dejamos llevar, vamos a poder realmente hacer esto realidad en nuestra vida, caminar en la luz. Más abajo hay un comentario, la luz es símbolo de vida, donde hay luz hay vida, de felicidad. Cuando le quitan la luz y de repente vuelve, ¡uy, qué alegría!, ¿no? Sí. Las tinieblas son símbolos de muerte, desgracias y lágrimas. El dualismo luz y tinieblas viene a significar dos mundos opuestos, el del bien y del mal. En el Nuevo Testamento aparecen dos reinos, el de Cristo y el de Satán. Aquí hay citas, vale la pena leerlo. Los hombres se dividen en dos grupos, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, según que vivan bajo la influencia de la luz de Cristo o de las tinieblas, y se les reconoce por sus obras. Con la venida de la luz, el hombre tiene que tomar una decisión en pro o contra ella. Me acuerdo cuando mi papá me dijo, era electricista, él también era que él fue que instaló por primera vez la luz en mi pueblo, y que cuando se iluminaron las casas, la alegría fue grande, ¿no? Porque ya no era la lámpara la forma de, sino era la luz eléctrica. No, imagino, él me contaba la alegría y la experiencia. Bueno, para nosotros la luz es Cristo, por supuesto, ¿no? Cambia la vida cuando Cristo ilumina la vida de una persona, cambia totalmente, ¿no? Sí. El que está un día en la tiniebla, otro día en la luz, pues no experimenta esta alegría porque no ha tomado una decisión, ¿no? Exacto. Muy bien. Los fariseos, sigamos. Los fariseos, ¿a ti? Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido.
Jesús le respondió: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Lo habíamos visto antes, ¿no? Sí. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el que me ha enviado. El Padre da testimonio de mí. Sí, el Padre respalda mi testimonio, porque son uno solo. El Padre y el Hijo son uno solo. Por tanto, es inevitable que el Padre dé testimonio de él, confirmando. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Ah, Respondió Jesús: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció Jesús en el tesoro, mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Era inevitable que le preguntaran, pero ¿quién es tu Padre entonces? Sí, claro. Tantas veces que lo mencionó, finalmente sale una pregunta la más inteligente, ¿no? Pues sí. ¿Dónde está tu Padre? ¿Qué es el tesoro, Emilio? El tesoro era donde los fieles depositaban sus ofrendas para el sostenimiento del culto, etc. Tesoro del templo. Entonces él dice, usted no me conoce a mí, no me conoce al Padre, por lo tanto, no puede... Si no lo aceptan por su milagro, por su sabiduría, mucho menos van a conocer al Padre, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, creo que el hecho de llegar a las fuentes de nuestra fe en Jesús, en el Padre, en el Espíritu, eso nos debe llenar, por supuesto, de mucha alegría, de mucha deseo de profundizar en esas verdades, ¿no? Porque muchas veces uno lee de corrido el Evangelio o una carta de San Pablo y pierde de vista que cada palabra casi es fuente de mucha riqueza interior. Y es lo que pretendo que hagamos nosotros. Obviamente, más tarde, leyéndolo ustedes, pueden profundizar mucho más. Estamos ya por terminar. Faltan apenas 2-3 hojitas para luego empezar con el tomo 2. Para que nos traigan el tomo 2 para que de repente vamos a poderlo. ¿Pasamos? Ahora sí podemos rezar al Padre Nuestro con más. Cada vez con más profundidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Bien. Paso a paso, vamos adelantando, ¿no?